Bienvenidos y bienvenidas a Criticando la Historia. Mi nombre es Aura María Ibarra Chacón y junto a mi colega Valentina Torres Peña iniciamos un nuevo podcast desde nuestra maestría en educación con el episodio de la historia de la educación en Colombia y el Bordo Cauca, nuestro bello municipio del Patía. Nuestro objetivo hoy es realizar un breve análisis descriptivo, histórico y teórico de la educación en Colombia, identificando el papel de la religión, la política y la influencia extranjera. Queremos ir más allá del dato, buscando la contextualización y comprensión del fenómeno educativo a nivel nacional y, por supuesto, aterrizar esta gran historia en nuestra realidad local, el Bordo Cauca. La historia de la educación es un reflejo de nuestras dinámicas sociales y políticas. Se propone una oportunidad para comprender a grandes rasgos cómo se han gestado las transformaciones educativas en el país. Colega, ¿le parece si iniciamos este recorrido por la historia? Claro que sí, y podemos decir que la educación está presente antes de la llegada de los españoles, porque en los pueblos indígenas como los quimbayas, taironas, muiscas, entre otros, los cuales transmitían sus saberes de manera oral y práctica, podemos decir que la educación en ese entonces estaba ligada a la tradición, las artesanías, el trabajo agrícola y las creencias. Es decir, no existía un sistema formal de educación, solamente un proceso de enseñanza-aprendizaje comunitario. Esta fue una realidad sustituida con la conquista española en la época colonial entre los siglos XVI y XVIII, donde la educación fue controlada por la Iglesia Católica, donde se priorizó la enseñanza de la religión, la lectura, la escritura y el adoctrinamiento cristiano. La educación estaba restringida a las élites, mientras los indígenas y afrodescendientes recibían una formación orientada al trabajo. En el siglo XVI y XVII se dio el origen a la universidad. Diana Soto Arango 2005 presenta una breve sistematización cronológica de los orígenes formales de las universidades en Colombia, indicando que el origen de las universidades fue diverso y se debió a iniciativas de las diferentes comunidades, arzobispos y filántropos como Pedro Pinillos. La localización se centró en las grandes ciudades, contrario a lo que sucedió en Europa en los orígenes. La primera universidad que se organizó en el territorio colombiano fue la Universidad Santo Tomás de Santa Fe de Bogotá, 1580, bajo la dirección de la Comunidad de Santo Domingo. Por su parte, en la capital del virreinato, los jesuitas organizaron la Universidad Javeriana, 1622. Los agustinos calzados fundaron la Universidad de San Nicolás de Mira, 1624, y los franciscanos la Universidad San Buenaventura, 1747. En general, casi siempre cada una de estas universidades administró a su vez un colegio. Por otra parte, dentro de los colegios mayores se debe destacarse el de Nuestra Señora del Rosario, 1651, que se fundó con el objetivo de educar a la élite criolla y española bajo la administración del arzobispo y del virrey, página 107. El periodo histórico que acabas de mencionar tuvo un gran impacto a nivel educativo y fue el origen de las universidades gracias a la fuerte influencia que tenían las grandes comunidades religiosas del país. Con ello se dio la necesidad de la implementación de centros educativos en todo el territorio colombiano. Patiño 2014 hace un breve análisis donde indica: la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración, promulgando la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró la idea de la educación como servicio público. Página 262. De esta manera se empieza a reconocer el fenómeno de la globalización y su impacto en distintos contextos, promoviendo de esta manera transformaciones, evoluciones o cambios a las distintas estructuras de la sociedad, ya sean políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas, entre otras. Según Weinberg, en 1981, en esta época, de cara al surgimiento y crecimiento de centros de educación, por iniciativa de Francisco de Paula Santander, se generó el decreto del 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremías Bentham en el país. El decreto trataba principalmente sobre la instrucción pública. Se indica que en este tiempo surgieron diferentes cambios y surgieron creaciones de nuevas escuelas como manera de protestar a los modelos tradicionales.
Esto dio pie a extender la educación a lugares donde antes no había llegado. Montoya 2016 aclara que fue la expresión de una pedagogía racional basada en el conocimiento de las ciencias humanas, que eran utilizadas como instrumentos para resistirse al discurso tradicional y a las leyes vigentes. Página 15. Es importante resaltar que en el plano político de nuestro país se encontraban dos grandes partidos políticos, los conservadores, que contaban con el apoyo absoluto de la Iglesia Católica, y los liberales, quienes eran los propulsores de nuevas maneras de comprensión de lo público y de la libertad individual. Según Weinberg, 1981, página 105, en esta disputa de poderes e implementación de distintas políticas públicas nacionales que impactaron el sector educativo, se resalta uno de los episodios que más ha marcado la educación universitaria en el país, el cual se evidencia en la promulgación de la Ley del 15 de mayo de 1850, la cual es producto del gobierno de sectores liberales radicalizados que, por influencia de la Revolución Francesa, decretó la supresión de las comunidades religiosas y sus obras, con ello las universidades. En este mismo siglo, hacia la década de los 60, llegó de Europa una corriente de pensamiento conocida como la crítica. A raíz de esta corriente toman fuerza en el continente dos movimientos propios: la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teología de la liberación por Gustavo Gutiérrez, ambos latinoamericanos. Es importante mencionar que en este tiempo hubo importantes creaciones como Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José María, Ley 7 de 25 de agosto de 1886 por Campos Serrano. Este nombre se cambió por el presidente Miguel Abadía Méndez en la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927 al Ministerio de Educación. Aquí es importante mencionar la Constitución Política de 1991, donde en su artículo 67 define la educación como un derecho, un servicio público y una función social, con el fin de acceder al conocimiento, la ciencia y los valores culturales. El 8 de febrero de 1994 se legisló y expidió la Ley 115, la Ley General de la Educación en Colombia, en la cual se establece el marco legal del servicio público educativo en el país. Define la educación como un derecho fundamental, un servicio público y un proceso con una función social, regulando sus diversos niveles: preescolar, básica, media, no formal e informal, y buscando garantizar el acceso a la calidad para todas las personas, incluyendo a quienes tienen limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o excepcionales. Con todo esto llegamos a lo transcurrido del siglo XXI. En este último siglo el fenómeno de la educación ha estado presente en la educación en Colombia, influenciando las políticas educativas y las exigencias sociales. Ahora sí, querida colega, con este breve resumen de la historia de la educación en Colombia, me parece importante que hablemos de la historia de la educación en nuestro municipio, en el Bordo Patía, Cauca. Claro que sí, iniciemos. El Bordo fue fundado el 22 de octubre de 1824 por el fraile español José María Chacón. Es un municipio del departamento del Cauca y nos encontramos ubicados en la región Pacífico de Colombia. Antes de su fundación, en el Bordo ya existía la escuela, hoy conocida como Nuestra Señora de las Mercedes, que en 1913 ya brindaba servicio de convento de monjas y convento para niñas. Más tarde se conoció con el nombre de Escuela Urbana de Niñas y posterior con el nombre que llevaba hoy en día, donde actualmente brindan educación aproximadamente a 350 niños y niñas de la cabecera municipal, comprendiendo los grados de 0 hasta quinto. En 1964 se constituye el Colegio Bachillerato Patía, sacando en 1972 la primera promoción con 16 personas que recibieron el grado como bachiller académico. Hoy en día cuenta con 3 sedes de primaria: Francisco José de Caldas, Nuestra Señora de las Mercedes y Segismundo Zapata Ríos, y 3 sedes de secundaria, planta principal con la jornada mañana y tarde y la sede norte. Este es el colegio más grande que tiene el municipio, con aproximadamente 1.300 estudiantes. En 1979, un grupo de 20 niños iniciaron sus estudios en la Fundación Colegio Niño Jesús de Praga. Este colegio era de carácter privado y estaba a cargo de la Junta de Padres de Familia, que tenía matriculados a sus hijos. Esta junta se renovaba cada año.
En el 2007, el colegio dejó de brindar sus servicios debido a la mala administración. En 1961 se crea la Fundación Liceo Comercial por los docentes Lucía Esperanza Bermúdez, José Octavio Ruiz y Jorge Guerrero. Este colegio nace con la necesidad de brindar educación a las personas que se quedaban sin cupo en el colegio público, ya que a muchos les tocaba buscar cupo en internados cerca de la zona o dirigirse a escuelas cerca del municipio. Hoy en día esta fundación tiene 322 estudiantes matriculados y ocupa el puesto 14 en el IFES a nivel departamental. A pesar de que en el siglo XXI la cobertura en educación básica y media se amplió, en nuestro territorio persisten muchas dificultades en cuanto a lo urbano y lo rural. Encontramos pueblos en los que no existen instituciones educativas y por ende los niños, niñas y adolescentes tienen que caminar hasta 2 horas para llegar al centro educativo más cercano. Pero Aura María, también se conoce de varias instituciones que han tenido que cerrar por falta de estudiantes. Por ejemplo, conozco que en varios centros educativos de nuestro municipio quedaron muchos docentes sin carga académica por la falta de estudiantes matriculados, y es que los nacimientos han descendido en los últimos años de manera aterradora. A pesar de todos estos retos y desafíos que enfrentamos diariamente en nuestro municipio, se amplió la oferta académica con la educación superior, universidades como la UNAD, el Colegio Mayor del Cauca, Uniconfa Cauca, que tienen sedes físicas, pero también se conoce de universidades de carácter virtual que llegan hasta el corregimiento más lejano del municipio, gracias a la facilidad y a la accesibilidad. Con lo que mencionas en cuanto a la educación virtual, es importante y necesario que pensemos que hoy en día la educación incorpora nuevas tecnologías y muchas de las instituciones del municipio no cuentan ni siquiera con sala de informática, o las que cuentan tienen un computador por cada 2 estudiantes, y es triste realmente. Y de aquí pueden salir cantidad de cuestionamientos de que a qué actores o acciones podemos atribuirle esta situación. Este pequeño recorrido nos obliga a preguntarnos: ¿cómo podemos usar la historia para construir una educación más incluyente y que verdaderamente sea un derecho fundamental, equitativo y de calidad para todos? Esa es la tarea que nos queda. Gracias por acompañarnos en esta travesía histórica. Nos despedimos por hoy. Hasta un nuevo episodio.